Vamos a leer la palabra del Señor para continuar con nuestra serie en el Evangelio de Marcos. Estamos ya en el capítulo 11 y vamos a leer desde el verso 20 al verso 26. Marcos capítulo 11, verso 20 al 26. Hoy terminamos con el pasaje relacionado con la higuera, el templo y la higuera. Esto es típico en la teología de Marcos, es la teología del sándwich. Pone dos caras y al medio algo relacionado con. Eso es típico del Evangelio de Marcos. Y hoy justamente llegamos al final del sándwich, a la otra carita, que sería nuevamente lo relacionado con la higuera. El título de este sermón es El fin de la religión sin frutos. El fin de la religión sin frutos. Y cuando comenzamos a meditar en este pasaje, el título de ese sermón era El juicio a la religión sin frutos. El juicio a la religión sin frutos. Y ahora vamos a concluir con este título, El fin de la religión sin frutos. Si tiene el texto, entonces siga atentamente la lectura de la palabra de Dios. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús, les dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será echado lo que dice, perdón, que creyere lo que será hecho, lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Padre Celestial, una vez más acudimos a ti, a la gracia que tú ya has preparado para nosotros. Por tu gracia, Señor, servimos, por tu gracia caminamos, por tu gracia escuchamos tu palabra, por tu gracia recordamos tu evangelio. Todo lo que hacemos en nuestra vida cristiana se debe a la gracia que tú nos das. Si tú nos dejas sin el suministro de tu gracia, entonces, Señor, nosotros morimos. Entonces, Señor, nosotros nos secamos. Pero estamos acá, Padre, confiando en tu gracia. Y por medio de tu gracia, Señor, danos la iluminación de tu Espíritu Santo para meditar en tu palabra, para que tu palabra, Señor, nos transforme. No solamente, Señor, nos informe, sino que nos transforme. Transforme nuestros corazones. Padre, gracias por este día y gracias por todo lo que nos darás ahora a través de tu palabra. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Los niños, ¿dónde están? ¿Están acá presentes los niños? En el primer sermón sobre la higuera, había un niño muy pendiente. Había un niño pendiente. Y cuando yo pregunté, ¿por qué la higuera no dio fruto? Y ese niño le respondió, porque no era el tiempo. Porque no era el tiempo de los frutos. Había un niño pendiente. Por lo tanto, hoy en día yo pido que los niños estén pendientes de este sermón porque esta es la palabra de Dios para ustedes. Y yo haré todo el esfuerzo posible para predicar al nivel de que todos podamos comprender y ser edificados por la palabra de Dios. Esta historia comienza así. A la mañana siguiente, Jesús y sus discípulos pasaban de regreso a Jerusalén. Recuerden que Jesús está pernoctando fuera de Jerusalén.
Y Marcos está narrando los constantes viajes de Jesús a Jerusalén. Recuerden que Jesús ya llegó a Jerusalén, recuerden que fue recibido, entre comillas, pero a la vez fue menospreciado. Y Jesús pasa la noche con sus discípulos fuera de Jerusalén y tienen viajes constantes al templo, como lo haría cualquier otro judío piadoso de la época. Y mientras Jesús va de regreso camino a Jerusalén con sus discípulos, el texto dice entonces que vieron esta higuera. La higuera que en el primer viaje, recuerden los niños, la higuera que en el primer viaje Jesús, teniendo hambre, se acercó a la higuera para encontrar fruto, pero la higuera no tenía fruto. ¿Y qué hizo Jesús? La maldijo. La maldijo y dijo, nunca, jamás, nadie de ti coma fruto, y la maldijo. Y ahora la historia continúa. Jesús, regresando una vez más hacia Jerusalén, con dirección hacia el templo, se encuentran con esta higuera que está seca. Y Marcos da este detalle. Seca desde las raíces. Seca desde las raíces. Entonces ahí, uno de los alumnos de Jesús, que es alguien que siempre está opinando en todo, dice, maestro, es Pedro, maestro, la higuera que maldijiste se secó. Maestro, la higuera que maldijiste se secó. Tan pronto se ha secado esta higuera. Entonces ahora lo que Marco nos está narrando es que esta higuera seca y maldecida tiene un solo fin: ser cortada y echada al fuego. Ser cortada y echada al fuego. Entonces, medita conmigo, ¿cuál es el fin de una religión sin frutos como la religión de Israel? Ser cortado y echado al fuego. No tiene otro fin. No tiene otro fin. Y aquí es muy importante meditar en lo siguiente: que Jesús pudo sanar a este árbol estéril. Este es el último milagro que aparece en el Evangelio de Marcos. Pero milagro en el sentido inverso, que la maldijo y se secó. Jesús tenía el poder para sanar a la higuera estéril. Él es el creador de todas las cosas, hermanos. Él ha hecho aparecer ojos nuevos, Él ha hecho dar piel nueva, Él ha hecho caminar a los paralíticos, da vista a los ciegos, hace que los sordos escuchen, desata las lenguas. Él tiene el poder para sanar este árbol estéril. El punto es, ¿por qué razón Jesús no sanó la esterilidad de este árbol? Recuerden que Jesús es profeta, rey y sacerdote. Y en su ministerio, Él ejerce este oficio profético. Y como profeta, Jesús entonces está tomando la higuera como una ilustración. Jesús está tomando la higuera como una ilustración. Jesús pudo sanar la higuera, pero no la sana, la deja en su esterilidad porque está tomando a la higuera como una ilustración de la religión sin frutos de Israel. Jesús tiene el poder para sanar, sí, pero también tiene el poder para dejar las cosas como están y maldecirlos para siempre. Por eso es tan importante lo que está ocurriendo acá. Y esa es la razón de conexión teológica por la que Marcos une el relato de la higuera maldecida con la limpieza del templo, lo que vieron el domingo pasado. Esa es la razón teológica por la cual Marcos une el relato de la higuera estéril con la limpieza del templo y ahora esta higuera que se ha secado para siempre. La razón teológica es que Jesús no vino a restaurar el templo. Ese es el punto en el cual nosotros debemos meditar. La limpieza del templo no fue un acto de restauración.
Jesús no vino al templo para restaurarlo, para que continúe a perpetuidad en su uso de los sacrificios. No, Jesús no vino al templo para restaurarlo, sino para poner su punto final. Se acabó. Es el fin de una religión sin frutos. Jesús no vino para reavivar la religión de los fariseos. Jesús no vino para perpetuar la utilidad del templo y sus sacrificios. Jesús vino para ponerle fin. Entonces, ¿cómo Jesús le puso fin a la religión de los fariseos? ¿Cómo puso fin a la religión del templo? ¿Cómo puso fin incluso a la institución del templo? Jesús dio un golpe directo en el corazón de lo que sostenía el templo. ¿Qué era el corazón que sostenía el templo vivo? El comercio. Esa es la razón por la que vimos el domingo pasado, que Jesús purifica el templo y expulsa a los cambistas, a los ladrones, a los comerciantes del templo. Jesús dio un golpe fatal. Podríamos decir, o utilizando el mensaje de Juan el Bautista, ¿dónde Jesús puso el hacha? No la puso en las ramas, la puso en la raíz. Y la raíz era el comercio del templo. Ahí estaba la raíz de toda esta religión sin fruto. 3 años antes, Juan el Bautista había advertido esto, ¿lo recuerdan? 3 años antes. Comienza su ministerio Juan el Bautista y comienza a predicar y a decir, el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Qué fue a hacer entonces Jesús al templo? A cumplir esa palabra. Jesús fue al templo a cumplir esa palabra. Jesús fue al templo a dar punto final a una religión sin frutos. No fue a podar las ramas secas de esta religión sin vida, de esta religión estéril. Jesús fue a arrancarla de raíz, ya no más, no sirve. Solo sirve para una sola cosa, ser destruida. Ir al fuego, ser destruida, ser consumida. Entonces debemos recordar esto siempre. Que Jesús no buscó restaurar el templo, sino mostrar que había llegado su fin y que con eso comenzaba una nueva forma de adoración, tal como le dijo a la mujer samaritana, mujer, créeme. ¿Ya lo recuerdan? Juan capítulo 4. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, porque el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Entonces Jesús fue al templo no a restaurarlo, no a purificarlo para que continúe con los sacrificios. Jesús fue al templo a ponerle fin. Se acabó. Esta religión sin frutos no va más. ¿Por qué? Porque ha llegado la hora. Y ahora es. Ha llegado la hora y ahora es donde el Padre busca adoradores. Donde el Padre busca adoradores en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no es en este monte, oh Samaritana, ni en Jerusalén. No, es por medio de mi Santo Espíritu. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya ha descendido en Cristo Jesús. Ahora, lo que ocurrió también ahí con la maldición del templo, que es figura de la maldición también de esta higuera, estaba profetizado en el Antiguo Testamento varias veces. Frecuentemente el Antiguo Testamento habla de Israel como una higuera estéril que recibe el juicio por su infidelidad. Y aquí podemos citar Jeremías capítulo 8, versículo 13, dice así, Jeremías 8:13. Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Es muy importante recordar también que Jesús en su ministerio
compara a Israel con esta higuera que está a punto de ser cortada. ¿Dónde? Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9. Entonces nos damos cuenta que Jesús siempre está usando este lenguaje profético y está citando a los profetas con respecto a todos estos acontecimientos porque Jesús es profeta. Lucas capítulo 13, versículos 6 al 9, en esa parábola Jesús habla de una higuera que no está dando frutos. Y Jesús, en esta parábola que presenta esta higuera que no da fruto, le dice a uno de sus siervos, córtenla. Córtenla para que deje de ocupar el terreno. Córtenla. Pero uno de sus siervos dice, dale un año más. Dale un año más para ver si brota fruto de esta higuera estéril. Y en la parábola dice el Señor, bien, pero si no da fruto, entonces córtala. Se acabó. Es el fin. ¿Cuántos años Jesús observó a Israel? 3 años. 3 años Jesús observó a Israel, observó su religión, observó sus ritos, sus costumbres, estuvo en la sinagoga, estuvo en el templo y ¿encontró fruto? No, no encontró fruto. Por lo tanto, el tiempo de cortarlo había llegado. Y así como la higuera se secó de la raíz, así también el templo ha dejado de tener vida. Eso lo vamos a ver más adelante en Marcos, cuando Marcos capítulo 13, versículo 12 nos dice que Jesús le dice a los discípulos que no quedará piedra sobre piedra del templo. El templo será completamente destruido. Jesús está profetizando, no quedará piedra sobre piedra. Ahora, ¿qué era el templo? Dentro de la teología bíblica nosotros comprendemos que el primer huerto templo, la historia redentora, es Edén. Luego el lugar donde Dios habitaba con su pueblo era el tabernáculo. Luego el lugar donde Dios también permaneció con su pueblo, la ciudad santa, fue el templo. Luego los judíos, al retornar de Babilonia, reconstruyeron un segundo templo. ¿Qué significaba todo esto? La presencia de Dios en medio de su pueblo. Pero una vez que se ha manifestado el Verbo encarnado, ya no hay más necesidad de templo físico. El templo entonces era un tipo, ¿quién es el cumplimiento? Jesús. El templo era una figura sombra, ¿quién es el cumplimiento? Jesús. ¿Qué había en el templo? En el templo había ofrendas, sacrificios y sacerdotes. ¿Quién es Jesús para ti? Él es la ofrenda al Padre por tus pecados. Él es el sacrificio perfecto por ti, que te limpia de todos tus pecados. Pero Él es tu sumo sacerdote, como dice el autor de los Hebreos, que no deja de interceder por ti. Muchas veces tú te preguntas, oh Señor, perdóname, no oré esta mañana. Hay alguien que ora por ti cada día, cada instante, cada momento, no lo deja de hacer. Jesús es tu sumo sacerdote. Mejor que Aarón, mejor que Melquisedec, mejor que cualquier otro sacerdote jamás pensado. Él es nuestro sumo sacerdote. Ahora, el templo antiguo entonces cumplió su tiempo en la manifestación de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús es la presencia de Dios encarnada. Entonces ya no más sangre de animales, ya no más sacrificios, ya no más velos cerrados. En la muerte de Jesucristo, el velo se rasga desde arriba hacia abajo. En la muerte de Jesucristo ya no necesitamos más sangre porque Jesús derrama la sangre del nuevo pacto para siempre. Se acabó, no hay más necesidad de esto. Esa es la razón por la cual entonces la higuera que se ha secado desde la raíz es una imagen vívida, o podríamos decir una parábola viviente de lo que ha sucedido con el templo. Es muy importante entender esto.
Porque si no comprendemos esto, no comprendemos tampoco el consejo que Jesús le da a sus discípulos. ¿Cuál es el consejo que Jesús le da a sus discípulos? Cuando Pedro le dice, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se secó. ¿Cuál es el consejo inmediato que Jesús les da a sus discípulos? Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Por eso es tan importante meditar en esto. Entender que el templo ha llegado a su fin. Entender que todo lo que sucedía ahí ha llegado a su fin en la manifestación de Jesucristo. Y Jesús les dice a sus discípulos, tengan fe en Dios. Ya no más sangre de animales, ya no más sacrificios. Jesús es nuestra ofrenda, Jesús es nuestro sacrificio, Jesús es nuestro sumo sacerdote. ¿Qué había dicho Jesús respecto a su propio cuerpo? Jesús había dicho respecto a su propio cuerpo que su cuerpo era el templo. Recuerden Juan capítulo 2, versículo 19 y 21. Destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y Juan aclara ese pasaje diciendo, él hablaba del templo de su cuerpo. Él hablaba del templo de su cuerpo. Entonces, la muerte de Jesús y el velo rasgado del templo, luego de la muerte de Jesús, señalan el fin del templo. Fin del templo, fin de los sacrificios, da paso entonces a un nuevo templo incorruptible, un nuevo templo que vive para siempre, un nuevo templo donde Dios vive con su pueblo, un nuevo templo donde Jesucristo es la piedra angular. ¿Y qué somos nosotros? Piedras vivas en este edificio. Y al fin de la historia redentora, ¿sabe lo que vemos? Déjame recordarte las palabras de Juan. Juan 21, 22. No vi templo en ella. Juan hablando de la Nueva Jerusalén. No vi templo en ella, porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. Son su templo. Entonces, queridos hermanos, este es un punto teológico importante para nosotros como iglesia. ¿Podríamos tal vez nosotros esperar la reconstrucción de un tercer templo? ¿Podría nuestro corazón estar atento y mirando hacia lo que acontece con Jerusalén por si van a reconstruir un tercer templo y volver los sacrificios? Si entendemos lo que ha acontecido aquí, no tenemos ninguna necesidad. Cristo Jesús es nuestro templo. No hay más necesidad de derramamiento de sangre ni de animales, ni siquiera para conmemorar la obra de Jesús, porque su sangre ha sido derramada una vez y para siempre. Entonces, ¿cuál es tu esperanza escatológica con respecto a este punto? La manifestación gloriosa del Hijo de Dios, su nueva Jerusalén. El apóstol Pablo dice que nosotros, la iglesia, somos la nueva Jerusalén. Nosotros, la iglesia, también somos el templo del Dios vivo que se ha unido a Cristo. Esa es la única esperanza escatológica. Y esa es la razón por la cual Jesús dice a sus discípulos, tengan fe en Dios. ¿Dónde Israel durante 3 años había puesto su fe? Templo. ¿Dónde deben poner su fe ahora? Jesús. No es el templo, Jesús es el objeto de la fe. Por eso Jesús, luego de condenar la religión sin fruto de Israel y la vida del templo la religión del templo sin vida, Jesús le dice entonces a sus discípulos, tengan fe en Dios. ¿Qué es tener fe en Dios, niños? ¿Me están escuchando? ¿Qué es tener fe en Dios? ¿Qué es tener fe en Dios? Una palabrita simple. Fiducia.
confianza. Tener fe en Dios es confiar. Tener fe en Dios es entregarse a Él. Es confiar de todo corazón. Descansar en Él. Tener fe es confianza. Por lo tanto, cuando Jesús le dice a sus discípulos, tengan fe en Dios, ¿es una sugerencia? ¿Te suena a ti como una sugerencia? ¿Te suena a ti como una recomendación? No, es un mandamiento. Y era un mandamiento para los discípulos y es un mandamiento también para nosotros. Es un mandamiento para los discípulos y es un mandamiento para nosotros. Jesús les ordena a sus discípulos tener fe en Dios porque la maldición de la higuera y la corrupción del templo y la corrupción de Israel fue por causa de su incredulidad. Fue por causa de su incredulidad. ¿De dónde vienen entonces todos los problemas del hombre? Por su incredulidad. La mayoría de tus problemas, amado hermano, la mayoría de tus problemas son por falta de fe. Tus problemas matrimoniales, tus problemas laborales, tus problemas de crianza, tus problemas de relación social, todos tus problemas tienen el mismo origen. Falta de fe, incredulidad. Incredulidad a Dios, incredulidad a la palabra de Dios. Eso es la falta de fe. Incredulidad. Los problemas de Israel eran por incredulidad. Y ahora, ¿qué hemos aprendido en el Evangelio de Marcos? Cuando Jesús comenzó a predicar el Evangelio, el mensaje fue el siguiente. El reino de los cielos se ha acercado, por lo tanto, arrepentidos y creed. Creed en el Evangelio. Tus problemas son asuntos de fe. Tus problemas siempre serán un asunto de fe. Y la solución a esos problemas es fe. Es fe. ¿Fe en qué? Tengan fe en Dios. Tengan fe en su palabra. Tengan fe en su reino. Tengan fe en su evangelio. A lo largo de todo lo que hemos visto en la serie de Marcos, esa es la respuesta adecuada a la venida del reino. La respuesta adecuada a la venida del reino es la fe. En el momento cuando Jesús sana al niño endemoniado, ¿recuerdan lo que le dijo a este padre? Cree, porque al que cree, todo le es posible. Entonces, ¿qué hizo este padre? Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Hermanos amados, la fe se opone a la incredulidad. La fe y la confianza se opone al temor. Y esa es la razón por la cual aquí encontramos que Marcos hace esta conexión y lo deja registrado. En los versículos 24 y 25. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad. Y si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone vuestras ofensas. Marcos concluye entonces esta sección uniendo la fe con la oración. ¿Qué sería entonces la oración? Un padre de la iglesia dijo, la oración es la verbalización de la fe. La oración es la verbalización de la fe. Por eso está unido la oración con la fe. Fíjense en este detalle muy importante. En el templo los hombres debían encontrarse con Dios. En el templo los hombres debían recibir perdón. En el templo los hombres debían ejercer la fe. En el templo los hombres debían tener comunión con Dios. Pero eso no estaba. Y aquí Jesús dice que todo eso lo recibimos por la fe, a través de la oración. Ahora, yo quisiera enfocarme en lo siguiente, porque esto es importante también del pasaje.
Frecuentemente cuando se predica este pasaje en otros lugares dicen, pidan, porque la palabra de Dios dice aquí, pidan lo que quieran y pidan creyendo, porque si piden creyendo lo recibirán. Ah, entonces puedo pedir lo que quiera. Y muchos predicadores dicen, sí, sí, tú puedes pedir lo que quieras, siempre y cuando cumplas estos requisitos. Siempre y cuando pidas creyendo, no dudando, y obviamente cuando hayas perdonado a otros. Si no, entonces tu oración no será contestada. Detengámonos aquí. Si esta fuera la única forma de oración y la única forma de cómo Jesús nos enseña a orar, nosotros podríamos concluir que cuando Dios no responde nuestras oraciones, ¿se debe a qué? Ah, no, pues que al hermano le faltó la fe. Llevo muchos años orando por esto, pastor, y aún no recibo una respuesta del Señor. Examínese, por hermano. A lo mejor le falta la fe. O peor aún, tal vez usted tiene algo con otro hermano. Tal vez usted no ha perdonado a alguien y por eso Dios no le ha contestado esta oración. Si solo nosotros tuviéramos este versículo con respecto a la oración, podríamos concluir en aquello, ¿no? Pero hay muchos más pasajes. Hay muchos más pasajes. Entonces, lo que está enseñando el Señor Jesús acá no es que vamos a pedir de acuerdo a estas categorías y siempre se nos va a responder. No, ese no es el fin. El fin es que la oración siempre confía en Dios. La oración siempre descansa en Dios. ¿Por qué? Porque Marcos capítulo 14, versículo 36, nos muestra a un hombre que oró 3 veces. ¿Sí o no? Sí. Marcos capítulo 14, versículo 36, nos muestra a uno que su fe nunca falló. Marcos capítulo 14, versículo 36 nos muestra a un hombre que sometió los poderes de la naturaleza, sometió la enfermedad, sometió la muerte, pero está orando 3 veces para ser liberado o librado de la cruz y no recibe respuesta favorable. Entonces nosotros podríamos preguntarnos lo siguiente: ¿le falló la fe a Jesús? Porque Jesús dice, y todo lo que pidan creyendo lo recibiréis. Entonces, ¿a Jesús en el huerto de Getsemaní le falló la fe? No. No falló su fe. No falló su fe. ¿Tenía algo oculto en Jesús en su vida? Tal vez había algo que llevaba en su corazón. No. La respuesta es, ¿por qué Dios no contestó su petición? Porque Dios responde siempre según su voluntad y cómo se relaciona con nosotros. Hermanos, a veces tú vas a estar rogando al Señor por sanidad, como lo hizo Pablo, ¿no? Pero el Señor no te va a conceder sanidad, pero no va a dejar de responder tu oración. ¿Qué va a hacer el Señor? Te va a dar gracia sobre gracia para que sobrelleves esa enfermedad. Ahora, ¿eso significa, pastor, que nosotros no podemos pedirle al Señor y presentar al Señor nuestros deseos? Podemos orar y podemos pedirle al Señor conforme a su voluntad. Y podemos ser sinceros delante de Dios y pedir para que Él cubra todo lo que nosotros necesitamos. Pero Él siempre responderá según su voluntad, según su palabra y según su relación con nosotros. A veces Dios va a hacer que estos montes se muevan y se trasladen al mar. Y otras veces Dios va a dar un plan nuevo y mejor que tú no pensabas. Por lo tanto, ¿qué hace la fe? La fe confía en Dios siempre. La fe confía en Dios siempre. ¿Qué debemos hacer nosotros? Lo mismo que Jesús le pide a los discípulos. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Confíen
en Dios, confíen en Dios. Porque los problemas de los discípulos y nuestros problemas siempre serán asuntos de fe. Ahora, este mensaje, tengan fe en Dios, está en medio de este contexto de juicio. Aprécienlo así. El mensaje de tener fe en Dios es un mensaje de gracia en medio del juicio. Porque Jesús ha venido para ponerle fin al templo. Eso es juicio. Pero también hay gracia. Y la gracia se manifiesta en que Jesús le dice a sus discípulos, tengan fe en Dios, confíen en Dios. Ahora, cuando Jesús dio este mensaje, uno de sus discípulos no creyó. Uno de sus discípulos no creyó. Jesús maldijo la religión sin fruto de Israel. Jesús maldijo a la higuera sin fruto y la higuera se secó. Y cuando Jesús dice luego de eso, tengan fe en Dios, uno de sus discípulos no creyó. Uno de sus discípulos no consideró su propia vida como seca y vacía. Uno de sus discípulos no consideró su propia vida como una vida sin gracia. ¿Qué hizo ese hombre entonces? ¿Dónde puso su fe ese hombre? ¿Lo recuerdan? Estoy haciendo recordar esto, hermano, porque es importante. ¿Dónde ese hombre puso su fe? Judas puso su fe en el templo, en los sacerdotes, en lo que el templo le podía dar. ¿Qué estaba diciendo Jesús? La religión del templo ya no va, se acabó. Tengan fe en Dios, tengan fe en sus promesas, tengan fe en su palabra, crean en el evangelio que había hecho Judas. Judas puso su fe en los hombres. Judas puso su fe en el templo. Judas puso su fe en los sacerdotes. Judas puso su fe en ese sistema político del cual Jesús dice no hay fruto, no hay salvación, está destinado a condenación. ¿Qué hizo este hombre? Nunca escuchó la voz de amor, nunca escuchó la voz de misericordia, nunca se conmovió con la advertencia, nunca tomó en serio a Jesús cuando Jesús dijo, subiré a Jerusalén y mi vida daré por ustedes. Judas nunca escuchó aquello. ¿A qué nos recuerda el corazón de Judas? La parábola del sembrador. Este terreno con poca tierra, donde cae la semilla, brota con entusiasmo rápido, pero como no tiene raíz, se quema y se seca. Jesús, al decirle a sus discípulos, tengan fe en Dios, está demostrando su poder para juzgar el pecado, pero también su poder para sanar la esterilidad. Sí, hermanos, porque el mismo Jesús que condena y que juzga es el mismo Jesús que sana la infertilidad de una vida muerta en delitos y en pecado. Y es Jesús quien ofrece vida. Es Jesús quien le ofrece vida a sus discípulos. Y es Jesús también que nos ofrece vida a nosotros. Tengan fe en Dios. Aquel que juzga es aquel que ofrece vida. Aquel que sentencia es aquel que ofrece misericordia. Jesús, al decir tengan fe en Dios, nos está llamando a confiar en su palabra. ¿Y a quiénes les extiende esta invitación? A los rebeldes, a los secos, a los infructuosos, a aquellos que saben que su vida está seca. A ellos les dice tengan fe en Dios. Tal vez esa es tu propia condición hoy. Tal vez te estás mirando a ti mismo y te estás preguntando, me he secado, me siento seco, me siento sin fruto, siento que mi vida cristiana se está secando. Hermano mío, tú eres responsable de esa sequedad, no otro. Y la sanidad a esa sequedad es lo que Jesús le dice a sus discípulos. Tengan fe en Dios. Confíen en sus promesas, confíen en su palabra, confíen en su misericordia.
Sí, es cierto, hermanos, los juicios de Dios son grandes, son terribles, pero la misericordia de Dios, lento y clemente es Jehová, y misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Su juicio nos estremece porque puso fin a todo eso, pero su misericordia debe asombrarnos mucho más. Tengan fe en Dios. Tal vez alguien acá puede decir, pastor, yo no tengo fe. Yo estoy acá acompañando a mis padres y yo no tengo fe. Si ese es tu caso, cuando Dios dice, ten fe, y cuando Dios pide algo de ti, regocíjate en esto. Él está dispuesto a dártelo. No hay nada en la vida cristiana que tú y yo le demos a Dios. Si tienes fe hoy, es porque Él te dio fe. Y cuando Jesús dice, tengan fe en Dios, podemos ver aquí las puertas de la gracia y de la misericordia, cómo se abren de par en par. Tengan fe en Dios. Esa es la única forma en cual tu vida cristiana no se secará y no dejará de dar fruto. Ve conmigo por un instante a el libro del profeta Jeremías. Ve a Jeremías capítulo 17. Jeremías 17. Y vamos a considerar los versículos 5 al 8. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. ¿Cuál es el fin del hombre que confía en sus propias fuerzas? ¿Cuál es el fin del hombre y la mujer que confía en su propia piedad? ¿Cuál fue el fin de Judas? ¿Cuál fue el fin de todo hombre y mujer que confió en su propia habilidad, su propia moralidad, sus propias capacidades? El fin siempre será el mismo. Maldito. Maldito el hombre que confía en el hombre. No puedes confiar en tu propia habilidad para conducirte. No puedes confiar en tu propia piedad. No puedes confiar en tu propia sabiduría para resolver tus problemas. Maldito el varón que confía en el hombre y pone su brazo y su corazón y se aparta de Jehová. Cada vez que tú estás experimentando sequedad en tu vida espiritual, se debe a esto. Se debe a que confías en ti. Y al confiar en ti, ¿te apartas de quién? Te apartas del Señor. Y luego te apartas del Señor y comienzas a secarte. Maldito, maldito el varón que confía en el hombre. El Nuevo Testamento también habla de aquellos religiosos, hipócritas, que confían en sus propias fuerzas, que confían en su propia religión, que confían en su propia piedad. ¿Sabe cómo les llama Pedro? Pedro les llama, estos son pozos sin agua. Pozos sin agua, segunda de Pedro 2:17. ¿Y qué dice Judas respecto de estos mismos religiosos? Que tienen apariencia de piedad. O como decíamos en el sermón pasado, que tienen hojas de higuera vistosas, pero no tienen vida. Judas dice que son como nubes sin agua, llevados de acá para allá. Judas dice que son árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos, 2 veces desarraigados.
Maldito el varón que confía en el hombre y pone su carne y brazo por su esperanza. Ahora entendemos por qué Jesús le dice a sus discípulos: tengan fe en Dios, tengan fe en Dios. Parece que pudiéramos escuchar las palabras de Jeremías aquí, diciéndole a sus discípulos: confíen en Dios. ¿Por qué? Versículo 7, porque bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. ¿Cómo será este varón? ¿Cómo será este hombre, esta mujer que confía en Dios? ¿Cómo será este niño que confía en Dios? ¡Oh, qué maravilla de maravillas! Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas. Hermanos, el mundo es un pozo seco. La política es un pozo seco. El dinero, las amistades, todas esas cosas son pozos secos. No sustentan, no dan sentido a la vida, no dan satisfacción ni dan plenitud. Pero Jesús es una fuente viva, de agua viva, que sacia y sacia para siempre. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: confíen en Dios. Bendito el varón que confía en Jehová. Bendito el varón que confía en Jehová. ¿Sabe lo que significa ser bendito? Eres feliz. Feliz el hombre que confía en Jehová. Como un precioso himno dice: yo soy feliz en Él. Yo soy feliz en Él. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. ¿Cómo será este varón? Jeremías dice: será como árbol plantado junto a las aguas. Junto a la corriente echará sus raíces. Mira qué maravilloso. No verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Aquel que confía en el Señor no se seca, no deja de dar fruto, incluso cuando las circunstancias son adversas. Incluso cuando está atravesando por los peores momentos, incluso cuando está atravesando por la sequía más grande, ese hombre, esa mujer que está enraizada en el Evangelio, en la palabra de Dios y que tiene a Jesús como su fuente viva, no se secará jamás. Jamás. Entonces, hermano, ¿por qué experimentas sequedad? Tus raíces están buscando agua en otro lugar. No dejes la fuente de agua viva, no la dejes, porque todo lo que el mundo te ofrece son fuentes rotas que no sacian, no satisfacen, no purifican, no bendicen el alma, no te llenan de gozo, no te llenan de paz. Jesús es la fuente infinita de gracia y de amor, en la cual todos los creyentes han sido insertados, injertados, y todos aquellos que confían en Él no se secarán jamás. Le hablo a los niños acá y a los jóvenes adolescentes. Sus padres que les aman, sus padres que les quieren, sus padres que se sacan la mugre por darles un buen vivir, un buen pasar. Aún así, esos padres amorosos son fuentes rotas. No te pueden satisfacer. No te pueden satisfacer. Pero el Dios de tus padres, sí. El Dios de tus padres, sí. El Dios de tus padres, sí. Conócelo a Él como la fuente viva. Conócelo a Él como la fuente de plenitud. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios. Escuchábamos en la lectura antifonal el mismo clamor del profeta. Tengan fe en Dios, porque tomando las palabras de Oseas decía: yo sanaré su rebelión. Aquí viene algo muy hermoso.
Dios dice, yo seré a Israel como el rocío. Yo seré a Israel como el rocío. A todos nosotros nos asombra la lluvia. Nos gusta la lluvia. Nos gustan los temporales. Pero el rocío, ¿cómo lo miramos? Está garugando. Nadie se pone una parca por el rocío. Pero Dios viene a nuestras vidas, no en la tormenta. Dios viene a nuestras sequedades como el rocío. Cuando cae el rocío, por la noche, cuando nadie lo espera, cuando nadie está pendiente del rocío. Así Dios viene a tu vida de manera silenciosa, tal como le dijo a Elías, como un silbido apacible. Y de un momento a otro tú te diste cuenta que todo lo que estaba seco ahora ha reverdecido. ¿Por qué? Porque Dios viene también a tu vida así, como el rocío, en la noche más oscura del alma. En las crisis más profundas de tu vida, Dios viene a ti, Dios desciende del cielo como el rocío, Dios desciende a tu vida. ¿Para qué? Para asignar la tierra seca, para hacer que la tierra seca, para hacer que la tierra seca y sedienta sea restaurada. Confía en Dios, tengan fe en Dios. ¿Por qué debemos tener esta fe inquebrantable en Dios? ¿Qué sucedió al árbol que dio fruto? Fue cortado. ¿Cómo Jesús se llamó a sí mismo? El árbol verde que fue cortado. Jesús se llamó a sí mismo como el árbol verde que fue cortado. ¿Y por qué fue cortado de la tierra de los vivientes? Se pregunta el profeta. ¿Por qué fue cortado de la tierra de los vivientes? Se pregunta el profeta. Por ti y por mí, los infructuosos. Por ti y por mí, por aquellos que no podemos dar fruto. Por ti y por mí, que estábamos secos en nuestros pecados, en nuestros delitos, en nuestras rebeliones. Tengan fe en Dios, porque uno ya fue cortado para que tú no seas cortado. Tengan fe en Dios. Tengan fe en Dios, porque Cristo Jesús es la fuente de saciedad para todo aquel que cree. ¿Has examinado tu vida? ¿Has encontrado sequedad en ti? No pongas tus raíces en otra parte. Ven a Jesús. Tal vez estás esperando una lluvia tormentosa que descienda del cielo. No, Él viene a través de su palabra como un rocío suave a tu vida. Dejemos entonces que la palabra quite la sequedad de nuestros corazones. Oremos al Señor.